Vamos a iniciar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versos 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre su casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria al Señor. Esta semana estaba buscando información, porque a menudo en la Biblia nos encontramos con algunas cosas, algunas medidas, pesos, dimensiones que no son acordes a lo que conocemos en nuestra época y sobre todo en el país donde vivimos. Sabemos que, por ejemplo, en Costa Rica se usa el sistema métrico decimal, en otros países no se usa, y esto es importante para poder entender lo que nos enseñan los diferentes textos bíblicos. Entonces, buscando información acerca del valor de un dracma, encontré que por ahí, si traemos el valor de esa moneda de la cual nos habla Jesús en la parábola de la moneda perdida, nos encontramos que actualmente un dracma equivaldría a 0,65 centavos de dólar. Es decir, en moneda nuestra, en moneda de Costa Rica, estaríamos hablando de unos 411 colones, 411 pesos, como decimos comúnmente los ticos. Ya sabemos que nuestra moneda es el colón, pero nosotros decimos pesos. Yo no sé por qué, pero es como una especie de costumbre que nos hemos fijado. Entonces, esta parábola de la moneda perdida, junto con la parábola también de la oveja perdida, fueron escritas para que los lectores de la Biblia, nosotros en este tiempo, entendiéramos acerca de la importancia que tienen para Dios las almas que se pierden y cómo se debe hacer hasta lo imposible para lograr que quien se descarría vuelva al lugar antes de que sea tarde. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, nos recalca que busquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y Dios en su palabra constantemente nos está recordando que Él se preocupa por las almas perdidas, que a Él le interesan las almas perdidas, que a Él le interesan esas personas, muchos con los que habiendo conocido el Evangelio, como dice el libro de Hebreos, que habiendo gustado del Evangelio, como dice el libro de Hebreos, se apartaron voluntariamente. Dios espera que esas personas no se pierdan. Por eso es que estas parábolas las encontramos en la Biblia. A menudo uno dice: ay, qué aburrido, sí, se le perdió la moneda y después fue la señora y cogió la escoba y se puso a barrer. No, eso tiene algo importante, algo trascendente en nuestras vidas. Cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con detenimiento. Yo recomiendo muchas veces que cuando usted toma un pasaje y lo lee y se encuentra alguna cosa como esta, medítelo, vuélvalo a leer. Es más, haga de eso su lectura diaria durante una semana, durante 15 días, no importa, hasta que lo logre entender. Por eso, cuando vemos estas parábolas, ya hablé de la moneda perdida, de la oveja perdida también, que está junto con ella. Es importante ver cómo se establece entre ambas parábolas un juego de porcentajes entre lo que se tiene y de lo que se está a punto de perder. Aquí vamos a encontrar una prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? La prioridad es encontrar lo que se había perdido. Por ejemplo, en la oveja perdida, o en la parábola de la oveja perdida, se nos habla de que hay un hombre que es el que maneja el rebaño, conocido como el ovejero o el pastor, como usted quiera llamarle. Dice que ese hombre tiene 100 ovejas y de pronto comienza a contarlas y las revisa y dice: uy, me hace falta una oveja. E inmediatamente deja las 99 que están ahí reunidas, que las tiene guardaditas en su corral, para ir a buscar a la que se extravió. Esa oveja perdida representa, si usted lo analiza en términos de porcentajes, esa oveja perdida representa un 1% de la población de ovejas que están seguras y salvas con él.
un 1% de la población total de su rebaño. Lo que cualquiera podría decir, es una oveja, eso no es nada, eso es insignificante. Yo tengo un año de estar pensando que tengo una oveja, bueno, es un macho, y en la finca de un amigo, lo adquirimos con fines de comerlo para fin de año. Pero esa oveja ha sufrido pérdida durante todo el año porque se la han comido los coyotes varias veces, no la misma, sino que diferente. Entonces el amigo mío, que es un colega ahí a la oficina, me llega y me pasa las fotos y me dice: vea lo que le pasó al ovejo, dice él, al ovejo suyo, vea lo que le pasó, ayer lo mataron los coyotes. La repuso, me dice, pero le voy a dar otra, él tiene varias. La repuso y al tiempo aparece que el puma llegó y le mató la oveja también. Y así la hemos pasado todo el año, la hemos repuesto varias veces, ya 3 veces, y ahora la que tenemos una está pequeñita, está recién nacida, tiene un mes. Pero cuando uno pasan esas cosas, uno dice: es solo una oveja, ya se la comió el puma, está bien que le aproveche, seguro tenía mucha hambre. Pero en el reino de los cielos la cosa es diferente. Lo que para nosotros puede ser insignificante, para Dios es algo importante. De igual manera que en la parábola de las monedas, la mujer tiene 10 monedas. En conjunto, esas 10 monedas valen, si usted suma el valor de ellas, de acuerdo a la relación que le hice al principio, valen $6 con 50 centavos. Es decir, unos 4.128 colones costarricenses, por ahí anda. Todo el tesoro que esa mujer tiene, todo su haber. Y esa mujer de pronto se da cuenta que le falta una, comienza a contarlas y dice: me falta una, yo tenía 10, ¿qué pasaría con la otra? Deja de tener cuidado de las 9 que tenía y se dedica a buscar la que se había perdido. Lo interesante, hermanos, del caso es que si lo ponemos, ya lo dije, en términos económicos, en ambos casos, en el caso de la oveja y en el caso de la moneda, lo que se perdió quizás no represente no represente un valor importante y ni siquiera vaya a compensar el esfuerzo realizado para encontrarla. Por eso es que los seres humanos pensamos siempre en el mundo natural. Ya les decía, la vez que mi amigo me pasó la foto de la oveja que me la habían matado los coyotes, yo dije: solo una oveja, ahí aparecerá otra para hacer parrillada para fin de año. No le tomamos importancia. Así normalmente somos los seres humanos con respecto a las cosas en las cuales utilizamos y con las cuales vivimos. Pero ¿qué hay de aquellas personas que se pierden? De aquellas personas que dejaron de congregarse, de aquellas personas que no vienen a la iglesia. Si usted de pronto nota que un hermano dejó de venir y ni siquiera se preocupa por él, ni siquiera toma el teléfono para llamarlo, ni siquiera se interesa. Y esto lo digo como una obligación de toda la congregación. Esto es una obligación de todos y cada uno de los que asistimos a la iglesia. Porque las almas, hermanos, son prioridad en el reino de Dios. En el mundo natural es algo, repito, que tal vez no tenga importancia. Y a veces pensamos, a veces decimos: no vale la pena invertir tanto tiempo, no vale la pena invertir tanto esfuerzo y dinero para llegar a los que se están muriendo día a día sin conocer a Cristo. Hay gente que de pronto vienen y reciben al Señor y los dejamos ahí en un estado, yo digo vegetativo, porque son personas que apenas hicieron el primer intento y no les damos seguimiento. Gente que no tiene la fuerza de voluntad para levantarse un domingo y venir a la congregación a recibir palabra. ¿Y por qué es tan importante recibir palabra? Porque precisamente durante toda la semana yo le garantizo que la mayoría de esa gente ni siquiera tienen una Biblia, la mayoría, porque no es prioridad comprar una Biblia, y menos vamos a hablar de tener una relación con Dios. Porque la mayoría de las veces a nosotros por religión se nos ha enseñado que nos sentamos ahí en la cama o nos levantamos y vamos al lugar donde acostumbramos, decimos nosotros, orar, y balbuceamos ahí unas cuantas palabras con el Señor, pero de pronto estamos pensando que ya es hora, que me cogió tarde, que tengo que ir al trabajo, etcétera, etcétera. O sea, se nos olvida acerca de la prioridad del reino de Dios y pensando que somos cristianos viejos. ¿Y qué hay de aquellos que
que necesitan un impulso, que necesitan esa inversión. Por eso es que cuando decimos no vale la pena invertir, sí vale la pena invertir en el reino de Dios, hermanos. Sí vale la pena gastar recursos, sí vale la pena gastar gasolina para ir a visitar a la gente que no conoce del Señor, que no escucha al Señor en toda la semana. O sea, no basta con reunirlos una vez. Yo a veces decía, o hace tiempo decía, y esto el Señor me cambió esa perspectiva al estudiar estas parábolas, porque yo era de los que decía, no, ya se les predicó, ya aceptaron al Señor, ya con eso tienen. Si no vienen salados. Y no, hermanos, revisemos muy bien lo que nos enseña este pasaje. En realidad todo el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, cuando nos habla de estas tres parábolas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, así nos sucede a nosotros, pensamos que no vale la pena. Pensamos que no vale la pena invertir tiempo, que no vale la pena invertir esfuerzo, que no vale la pena invertir dinero para llegar a aquellos que se están muriendo día a día sin conocer a Cristo. Porque parece mentira, la gente se está muriendo sin conocer al Señor, muriendo físicamente. Y por supuesto que el que se muere sin conocer al Señor se va a morir espiritualmente, porque le va a esperar una eternidad en el infierno. Y esa es la realidad de la cual tenemos que hablar sin tapujos, tenemos que hablar con toda sinceridad. La escuela del mundo a nosotros nos enseña que debemos pensar en términos económicos. La escuela del mundo siempre nos está enseñando a cuantificar las cosas. Tenemos que pensar todo en términos económicos. Cada vez que emprendemos un negocio o una actividad productiva, ¿qué es lo primero que analizamos? Analizamos el riesgo, la posible pérdida. Van a estar entre esas posibilidades cuando montamos un negocio. Así que no nos sorprendería mucho si en algún momento tenemos que cerrar ese emprendimiento o ese negocio que estamos abriendo. Hay montones de gente que usted las ve que con mucha ilusión abren un negocio y de pronto los vio que cerraron. Ahora, a raíz de la pandemia, mucha gente abrió negocios aquí, tiendas, comercios en Pérez Celedón. Y ahora vemos muchos lugares, muchos locales que ya están vacíos. De pronto la gente tiene que cerrar el emprendimiento. ¿Por qué? Porque tuvo pérdidas. De pronto tuvo pérdidas. Si usted va al tema, por ejemplo, en el mundo laboral, lo que se llama riesgos del trabajo, hay riesgos laborales, hay riesgos en las pérdidas de producción, las cosechas se pierden. Los arroceros, yo tengo clientes en mi oficina que son arroceros y me cuentan cómo han sembrado 2,000 hectáreas de arroz y no han cogido ni un grano de arroz y han tenido que enfrentar pérdidas de 100, 80, hasta 150 millones de colones. Y uno dice, wow, pero ¿cómo es eso? Eso es el mundo natural, ese es el mundo económico, donde nosotros nos movemos. Riesgos por accidentes diversos. Pero todos ellos, según los estudios realizados en cada caso, vamos a encontrar que si usted emprende un negocio y usted se asesora bien por una persona que conozca de finanzas, va a tener que tener un estimado para ese porcentaje de pérdida que va a tener. Cuando leemos las parábolas, estas tres parábolas que encontramos en este capítulo 15, hay tres parábolas importantes. La primera de ellas es la parábola de la oveja, o de la oveja perdida. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida y la tercera parábola es la parábola del hijo pródigo. Todas tienen una relación muy importante. Dentro de este grupo que encontramos en el capítulo 15, vamos a encontrar, como les digo, una tercera que nos va a cambiar un poco la perspectiva. Resulta que en esta tercera parábola, o sea, en la del hijo pródigo, que dicho sea de paso, cuando usted la lee, es la más extensa de las tres, porque aquí se nos detalla minuciosamente ese porcentaje de pérdida que es 100%. Empezamos en la primera, que es un 1%, en la segunda es un 10%, y en la tercera se habla de un porcentaje de pérdida de un 100%, perdón. Entonces, en la primera ya les dije, el estimado es un 1, ¿por qué? Porque ¿cuántas ovejas tenía el pastor? Tenía 100 ovejas, ¿y cuántas se le extraviaron? Un 1%. En la segunda, ¿cuántas monedas tenía la señora? Tenía 10 monedas y se le extravía una. ¿Cuánto representa eso del total?
representa un 10%. Pero en la tercera, el papá tiene un hijo que se va y ese hijo se pierde. ¿Cuánto es eso? Eso es un 100%, no. Perdió todo su hijo, porque el otro nunca lo perdió, el otro siempre lo tuvo. Entonces la parábola se centra en ese hijo, se centra en una pérdida de un 100%. Cuando a la oveja y a la moneda las estudiamos, vamos a encontrar algo en común. ¿Por qué? Porque no se les podía considerar como causantes de su propia pérdida. En cambio, el hijo pródigo era un muchacho que lo tenía todo. Lo tenía todo en la casa de su papá, y un día a él se le ocurre, toma la decisión de decir: bueno, ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no quiero saber nada de esta cosa, como decimos los ticos, de esta vara. Ya me aburrí, me voy de la casa. Voy a ir a encontrar nuevos rumbos, a descubrir el mundo. El mundo tiene que ser diferente, tiene que ser más bonito, tiene que ser más atractivo. Y le dice al papá: papá, ya es bueno, ya está bueno, deme la herencia que me toca. Yo no me voy a esperar a que usted se muera para ir a recoger lo que me toca. Deme lo mío, me voy. Y se fue. El papá dijo: hey, está bien, se quiere ir, que se vaya, voy a darle su herencita. Y cogió y le alistó la platita, y el hombre se fue a gastar en sus propios placeres. Por eso es que se llama el hijo pródigo. Pródigo significa despilfarrador, eso es lo que significa literalmente. No significa perdido, porque la gente dice: es que el hijo pródigo es lo mismo que perdido. No, pródigo significa despilfarrador. Apúntese esa palabra por ahí, aunque sea en su mente, porque cuando usted anda por ahí gastando lo que no ocupa, comprando lo que no necesita, usted es un pródigo, usted es un despilfarrador. Ok, entonces ahí cuenta la historia de ese hijo que se va y gasta todo lo que tenía, va y gasta todas las cosas que tenía, y la platita. Y cuando ya todo lo ha gastado, cuando le ha dado rienda suelta, le ha dado alegría a su cuerpo, Macarena, como dice la canción, él un día piensa: qué tonto que fui, dejé la casa de mi papá, dejé todo lo que tenía, voy a volver, voy a ver si tal vez llegando como el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas, mi papá me perdona y mi papá me va a por lo menos a dar un campito ahí en la casa. Tal vez no en la casa, sino en la bodega, ahí donde duermen los empleados, donde duermen los peones. Y el muchacho decide regresar. Bueno, ustedes conocen la historia, qué pasó después. Pero por eso es que digo que la parábola del hijo pródigo es la más extrema. Es la más extrema de las tres que encontramos en este conjunto, en este capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una pérdida del 100% que puede resultar del final, del desenlace de esa historia. Si usted analiza y lee la historia en ambas y revisa los porcentajes, si el hijo pródigo se pierde, ¿qué recupera el papá? Nada, no recupera nada, porque el hijo se fue y no regresó. Pero regresó, hay un porcentaje del 100%. Lo interesante del caso es que el buen padre de familia nunca se desesperó, nunca se volvió loco, como decimos nosotros, por ir a buscar lo que se le había perdido. Todo lo contrario, él espera y espera lo suficiente para que este hijo vuelva. Contrario a los demás, nos encontramos en la primera parábola que el ovejero dejó la manada, la dejó ahí en el corral y se marchó a buscar la oveja perdida, ¿cierto? En la segunda parábola, la mujer toma la escoba y comienza a barrer la casa. Dice que coge la escoba y enciende la luz y comienza minuciosamente a barrer la casa para poder encontrar su moneda perdida. Pero el padre de familia no. El padre de familia prefiere esperar. Y este contraste, hermanos, nos ofrece dos panoramas importantes desde los cuales podemos ver reflejado el trabajo de Dios en las personas. Sabemos que Dios trabaja en cada uno de nosotros, amén. Que el trabajo de Dios se da. Alguien decía ahí: los molinos de Dios muelen despacio, dice por ahí una frase. Dios trabaja en cada uno. Dios trabaja en los que confían y a veces en los que no confían. Dios trabaja en cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios no nos da por perdidos.
Dios no renuncia a nosotros. Dios no nos descarta en ningún momento. Podemos ver aquí cómo se refleja el trabajo de Dios en cada uno. Yo personalmente, esto es una apreciación personal, pienso en la secuencia de estas tres parábolas que no fue puesta adrede o al azar ahí por el escritor bíblico, de ninguna manera. Más bien nos tienen que llevar a un análisis de los diferentes elementos que interactúan en el reino de Dios. Aquí vamos a encontrar por lo menos tres clases de elementos de los cuales van a estar interactuando en el reino de Dios. El primero de ellos es la oveja. La oveja, si analizamos la metáfora de la oveja con la persona, la metáfora de la oveja con el creyente, en realidad todas son metáforas. La moneda también es una metáfora y el hijo pródigo también es una metáfora. Pero la metáfora de la oveja con el creyente es que la oveja es un ser carente de inteligencia, pero sí tiene un cerebro. Lamentablemente muchos cristianos carecen de inteligencia, pero tienen un cerebro. Es doloroso decir esto, pero es cierto. Hay gente que tiene un cerebro, pero no lo pone a pensar, no usa la inteligencia, no reacciona. Esas son las ovejas. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos mira a la mayoría de nosotros como ovejas. Por eso es que el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor. O sea, ¿qué soy yo? Soy una oveja. Y a pesar de que no usa la inteligencia, tiene una percepción del mundo, la oveja, que le permite vivir utilizando sus sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Las ovejas utilizan sus sentidos. Y por esta razón es que cuando ella se pierde, lo hace utilizando sus sentidos, oliendo, masticando, escuchando, caminando, dirigiéndose hacia algún objetivo, que puede ser el objetivo equivocado, puede ser el objetivo equivocado. Muchas veces la gente se desvía precisamente porque toma un rumbo, y ese rumbo puede ser que esté pensando que sea lo correcto. Ya lo he dicho muchas veces, a veces hacemos cosas pensando en que es lo mejor, pero que no son la voluntad de Dios. Y la oveja se pierde utilizando sus sentidos, aunque tal vez podríamos decirlo no de una manera consciente. Inconscientemente la gente se deja llevar muchas veces por la influencia de las demás personas, por el entorno, por la situación, por las circunstancias, y de pronto se desaparece, se va. Y se va de la casa de Dios, se va del reino de Dios, se va de la presencia de Dios, se va de la cobertura de Dios. Esa es la oveja. El segundo elemento que encontramos ahí, y los voy a intercambiar, es el hijo pródigo. El hijo pródigo es un hombre que, habiendo conocido, que habiendo gustado de todo lo que le ofrecía la seguridad paterna, si usted se pone a ver, dice que el papá, deja entrever el texto, que el papá era rico, que tenía mucho dinero, de hecho tenía empleados, tenía criados, como dice el texto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que él, en la seguridad de su casa, él la pasaba súper bien. Como decimos nosotros, ¿qué término no utilizaríamos, Roy, para decir que está súper tuanis? A cachete, ¿verdad? Se la tira rico, a cachete estaba el amigo, por supuesto. Y de pronto dice: todo esto me vale, me voy de aquí, voy a dejar la seguridad de la casa paterna, me voy a aventurar en el mundo. Pero lo que él no se imaginaba era que ese mundo estaba esperándolo allá afuera y estaba dispuesto a devorarlo. Porque siempre, casi siempre vamos a encontrar una fascinación hacia todas esas cosas, y ahí ni siquiera nos imaginamos lo que nos espera. Muchas veces la gente se aventura en el mundo sin imaginarse de lo que le espera. ¿Por qué? Porque tenemos una percepción equivocada de lo que puede ser lo que está afuera. Muchas veces a todos nos pasa, nos han dicho: vamos a ir a pasear a un lugar muy bonito, vamos a ir a pasear a un lugar, hay una cabaña, hay un río, hay muchos árboles, hay un bosque, y usted se lo imagina y se va todo ilusionado o ilusionada, y cuando llega se encuentra que es diferente, ¿verdad que sí?
es totalmente diferente. No sé si a ustedes les ha pasado, solo a mí me ha pasado, que a uno le hablan de un lugar y usted se va a conocerlo y era todo lo contrario a lo que usted se imaginaba que era. Esa es la percepción del mundo precisamente cuando nos aventuramos a buscar cosas que son atractivas, en donde muy probablemente vamos a topar con pecado, vamos a topar con desgracia para nuestra vida. Por eso es que el mundo de afuera casi siempre va a estar dispuesto a devorarnos, porque no tenemos conocimiento de qué es lo que vamos a enfrentar. Pero este muchacho aún así sale sabiendo que perderá la cobertura cuando él traspase el umbral de la casa, y dice: no me importa, me voy. O sea, lo hizo conscientemente. Estamos hablando de la primera parábola, la parábola de la moneda, de la oveja, donde la oveja tiene un cerebro. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo tiene un cerebro y tiene una conciencia de lo que va a hacer. En la tercera parábola, que ahora sí es la segunda en el orden que aparece ahí, nos encontramos en el centro de las tres a la moneda. ¿Qué es la moneda? La moneda es la más indefensa de todos los actores dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente no tiene capacidad para reaccionar. La oveja en algún momento podía darse la vuelta y regresar al rebaño, aunque la tuvieron que ir a buscar. El hijo pródigo tomó la decisión un día, cuando se vio que se lo llevaba la trampa, dijo: no, esto no es lo mío, yo tengo seguridad en la casa de mi padre, y tomó la decisión de regresar. Pero la moneda no tiene esa capacidad. La moneda es la más indefensa de todos los actores, repito. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para regresar y volverse a juntar con las otras monedas en la seguridad tal vez de una caja fuerte, o no sé dónde las tenía, en una alcancía, en un tarro, en un chancho, como hacemos nosotros aquí, que guardamos las monedas en algún lugar. Ella no tiene esa capacidad para regresarse. ¿Qué representa la moneda entonces? La moneda representa a aquellos creyentes que tienen que vivir constantemente alrededor de quien nos cuida, porque al menor descuido se sale de la cajita, se sale de la alcancía o se sale de la caja fuerte y se pierde, no tiene capacidad para regresar. Esa es la moneda. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Esto nos enseña que en el reino de Dios hay preocupación por cada uno de los que representamos esa población del mundo. Por eso es que Dios toca 3 temas y 3 ambientes diferentes en este capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Dios tiene cuidado de cada uno de los integrantes de la población del mundo. Recordemos que, porque mucha gente utiliza esto para decir, y sobre todo los que no creen en la palabra de Dios, dicen: ay, si Dios tiene cuidado, ¿por qué los deja que se pierdan? Bueno, les voy a decir una cosa: usted tiene algo que se llama libre albedrío. Esa es la razón. Por eso es que la gente, no es que Dios los deja perderse, es que se pierden porque quieren. Dice San Juan capítulo 3 verso 17 que a Dios mandó a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos. No nos mandó para condenarnos. Él nos mandó para que todos los que creamos en Él seamos salvos a través de su sacrificio. Dios no mandó a Cristo al mundo a condenar el mundo, dice San Juan. De esta manera, hermanos, podemos nosotros completar lo que el Señor quiere hablarnos, y lo podemos resumir así, de esta manera. Ya casi voy a terminar. En primer lugar, la gran mayoría de los hijos de Dios somos como las ovejas. Recordemos que se nos habla de un grupo de 100 ovejas. Las ovejas saben reconocer la voz de su pastor. Ese pastor es Dios. Lo siguen, casi siempre lo respetan y obedecen. Casi siempre, digo, no todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son susceptibles a dispersarse. Las ovejas son susceptibles a dispersarse cuando se distraen en alguna cosa. No sé si ustedes han visto un rebaño de ovejas comiendo. Ellas andan ahí picando no, porque no tienen pico, mordiendo, se comen una hojita de pasto aquí, otra hojita de pasto allá, ya se encuentran una florcita y ahí van, pum, 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 y de pronto toda la manada se dispersa. Ok. Las ovejas reconocen la voz de su pastor, casi siempre lo respetan, casi siempre lo obedecen, pero
cuanto elemento que hay en el mundo, cuanta cosa hay alrededor de ellas, las puede hacer perder el rumbo y adentrarse en terrenos desconocidos y peligrosos. Número 2, un porcentaje menor lo representan las monedas. ¿Por qué? Porque estas son las que necesitan estar guardadas en una caja fuerte para no extraviarse. Parece mentira, pero estos actores son parte del reino de Dios. Por eso es que son tan importantes las iglesias, por eso es que son tan importantes las congregaciones, porque la gente necesita estar dentro de ese grupo, la gente necesita permanecer dentro de ese grupo para no perderse. Esa es la caja fuerte, esa es la cajita, el cajón, como usted quiera llamarle, donde se guardan las monedas, porque si no se extravían. Cuando se extravían las ovejas, cuando se extravían las monedas, al igual que las ovejas, pierden la voluntad propia para volver y deben ser buscadas, deben ser reintegradas a su sitio. Y número 3, el porcentaje menor lo constituyen los hijos que ya conocen todo acerca de su padre. Vea que estamos hablando de un porcentaje mucho menor. Los hijos que ya conocen todo acerca de su padre. ¿Cuántas personas conocen todo acerca de Dios? ¿Cuántos creyentes conocen todo acerca de Dios? Porque una cosa es pensar que lo sabemos todo y otra cosa es conocerlo. Porque muchas veces la gente dice, no, ya yo lo sé, ya eso es suficiente. No, tal vez no sea suficiente, tal vez me falte un poquito, tal vez apenas sea una moneda que necesito estar guardada ahí para no perderme, o tal vez sea una oveja que en un porcentaje menor me voy a descarriar porque me mantengo en el rebaño, o tal vez sea alguien que ya conozco todo y sé muy bien las condiciones acerca de la casa de mi padre. Estas personas, cuando se extravían y lo hacen por su voluntad propia, repito, el hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo, papá, deme la herencia, estoy harto, ya no quiero, me voy. Y se fue. Estas personas, la única forma de que regresen a la casa del padre es que decidan arrepentirse y volver por sus propios medios. Hay gente que necesita ir hasta las últimas consecuencias para volverse al Señor. Claman a Dios en el último momento. Y algunos de ellos son como el ladrón en la cruz, cuando ya están a punto de morir. Pero lamentablemente esa es esta composición que nos parece extraña, es la composición del reino de Dios, es la composición de los hijos de Dios. Muchas veces no entendemos, ¿por qué es que fulano no hace caso? ¿Por qué es que fulano no quiso? ¿Por qué no volvió? ¿Por qué si lo vimos que estaba, como decimos nosotros, estaba pegadito y de pronto se nos perdió? No, hermanos, tenemos que conocer muy bien los actores dentro del reino de Dios para poder enfocarnos en el trabajo, qué es lo que tenemos que hacer con cada uno. Y les repito, es muy bonito tal vez conocer un poco acerca de la palabra, pero aquí, en este momento, tenemos que cuestionarnos, porque yo sé que todos tenemos una oveja a la cual hemos predicado, todos tenemos una moneda la cual hemos cuidado durante mucho tiempo. Estoy hablando de creyentes. Todos tenemos un hijo pródigo, ¿no? ¿O no? Todos tenemos un hijo pródigo. Ya en estos años de ser cristianos tenemos hijos pródigos, por supuesto. Así que, hermanos, hoy yo sé que el Señor nos ha hablado en específico, y esto llevémoslo para nuestras casas. Nos habla de una moneda, de un dracma. Quizá tal vez sea el valor más insignificante para el mundo, pero de un gran valor para el dueño o para la dueña, en este caso para Dios, para nuestro dueño que es Dios. Hay monedas que necesitamos ir a buscar, necesitamos barrer la casa, necesitamos recoger para ver dónde está, y no estamos haciendo eso, hermanos. Aquella mujer, cuando se dio cuenta que su moneda estaba perdida, que ya no estaba ahí dentro de la cajita, decide barrer la casa hasta que la encontró. Y cuando la encontró, ¿qué hizo? Dijo, ya apareció. No, dice el verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Número 1, hizo uso de la diligencia.
Eso fue lo primero que hizo. Pero dice el verso 9, y cuando la encuentra, cuando ya la haya, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Esto significa un gozo interior, la manifestación de un gozo interior cuando logramos que una persona regrese a los caminos del Señor. Hoy el Señor nos enseña que no debemos desanimarnos cuando una persona se aleja del Señor y no tiene voluntad para volver. Hay gente que no tiene voluntad para volver, por más que quiera. Usted los ve que una y otra vez y se levantan y dicen: oren por mí, por favor, que Dios me ayude, y no hacen el esfuerzo. No tienen la voluntad, quieren que los demás los lleven en oración, y no podemos llevar en oración a nadie contra la voluntad de esa persona. Esa persona tendrá que ir hasta sus últimas consecuencias. Pero igual nosotros tenemos que insistir, tenemos que intentar todos los medios para que esa persona vuelva. ¿Y cómo es eso? Hablándole, buscándolo. Porque les digo, muchas veces decimos: ese es conocedor, ese sabe qué tenía en la casa de Dios. Pero yo le garantizo esto: si una persona que se desvía voluntariamente y deja el reino de Dios y se va al mundo, a andar por ahí perdidamente, como dice la palabra del Señor, perdidamente, lo hace voluntariamente, no era un hijo pródigo, era o una oveja o una moneda. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque entonces ahí perdemos la perspectiva y decimos: no le voy a insistir más, no, mucho cuidado. ¿Cómo la consideramos? ¿Qué es para nosotros y qué realmente es esa persona que anda perdida para el reino de Dios? Hay un alto porcentaje, y escúcheme esto, hay un alto porcentaje de personas que un día estuvieron en la casa de Dios y hoy están errantes, andan por ahí. Debemos poner toda nuestra diligencia para que vuelvan a encontrarse con el Señor. Y no se trata de estimar la pérdida como hacemos en el mundo. No se trata de decir: es que dentro del juego de probabilidades, porque muchas veces hemos utilizado también aquel otro versículo cuando Jesús dice que estarán dos en el campo, una se irá con el Señor y otra no se irá, etcétera, etcétera. Y decimos: no, es que hay un 50% de los creyentes que se van a perder. Cuidado, porque el diablo utiliza eso para que nosotros no prediquemos la palabra. Si se pierden o no se pierden ya no es cosa de nosotros, pero tenemos que ir hasta el último momento. Si es una moneda, tenemos que barrer para encontrarla. Si es una oveja, tenemos que dejar las 99 e ir a buscar la otra. Si es un hijo pródigo, va a regresar, pero no consideremos a aquellas personas, a todo el mundo, como hijo pródigo, porque son muy, muy poquitos. Ve que el porcentaje es muy poco de aquellos que realmente se extraviaron del reino de Dios. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere que no desmayemos, porque Él está dispuesto y lo hará fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Y los dejo con este verso 10. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que en esta mañana yo deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los guarde irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y